la alabanza mueve el corazón de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y les voy a decir algo. Si la alabanza mueve el corazón de Dios, la obediencia mueve su mano. Tú no solamente puedes vivir escuchando a Dios, que es lo mejor. Tienes que aprender a mover su mano. Y una de las formas de aprender a mover su mano es a través de la obediencia. Hace días tuvimos una función, alquilamos una función de cine en Irapuato de una muy buena película. Les recomiendo que la vean. Ahorita les digo cómo se llaman porque no me acuerdo. No soy bueno para las películas. Pero a veces escuchamos charlas, a veces escuchamos predicaciones muy seguido y hablan de lo mismo, ¿sí? Hablan de lo mismo. En esta parte, cuando estábamos organizando la ida al cine, una mujer que me dijo: ¿cómo va a estar la organización? Le dije: tienen que llegar temprano y el que llegue más temprano va a agarrar su lugar, el mejor lugar. No, pero yo necesito que me digan cómo van a apartar los lugares. Le dije: el que llegue más temprano va a apartar su lugar el mejor. Dice: no, es que necesitan hacerlo diferente porque después los que llegan antes apartan los mejores lugares. Y siempre me dice lo mismo, siempre pelea con lo mismo. Y yo le dije: ¿por qué no has aprendido? Si no te gusta que la gente aparte lugares, es bien fácil. Llega antes que ellos. Y si tú llegas antes que ellos, entonces vas a poder apartar lugares. Y siempre pregunta cosas que tiene que cambiar ella. Y hoy quiero compartirte algo que no solamente tienes que emocionarte, no solamente tienes que ser confrontado en el área en tu corazón, sino que tienes que actuar. Tienes que hacer algo en tu corazón. Ya Dios habló a tu corazón a través de la alabanza. Decía el pastor: mueves el corazón de Dios, viene Dios, habla a tu corazón. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Quiero que abran su Biblia. Vamos a leer en Primera de Samuel. Voy a conjugar los dos personajes porque no puedo extenderlo. En Primera de Samuel 2:11, vamos a empezar de lo malo a lo bueno, ¿ok? Y en el 2:11 dice: después de esto, Elcana y su familia regresaron a su casa en Rama, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servir a Dios. Voy a ir leyéndolo poco a poco. En tu casa te recomiendo que lo leas. Un versículo se tiene que leer. Yo les decía a mi esposa y mis hijas, porque decían eso, ¿no? Porque otra vez, hoy van a escuchar algo diferente de esos 2 meses que he predicado de Elí. Y dice ahí, en el 11, que después de esto, Elcana y su familia regresaron a casa en Rama, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí a servir a Dios. Hay 2 historias pegadas, la historia de Samuel y la historia de Elí. Pero hoy voy a enfocarme en la historia de Elí. ¿Cuántos han escuchado de esa frase o esa predicación que dice el pecado de Elí? Yo creo que muchos lo hemos leído, pero pocos lo hemos aprendido. Yo solamente pensé que en Guanajuato tenía problemas con alguna gente que llega tarde, pero no. Yo veo que es general. Ahorita que les dijo el pastor que les di una palabra para los que llegan tarde, hasta me sentí contento. Dije: gloria a Dios, no solamente en Guanajuato se llega tarde. 1 minuto puede ser tarde. Si costara 10,000 pesos 1 minuto en la iglesia, dirías: es muy tarde después de 1 minuto. ¿Y por qué tengo problemas con la puntualidad? Y qué importante es esta cita de dos historias. Dice aquí que era un niño, una familia verdaderamente sacerdotal. Cuando tú lees la historia de Samuel, la historia siempre se enfoca a Samuel. Pero si tú lees detenidamente la historia, la base de un buen sacerdote como Samuel es su familia. Son sus papás. Y escuchen,
Pero la base de un mal hijo son los papás. Es lo mismo. Tú tienes buenos hijos, eres buen padre. Al menos enseñas, corriges, estorbas. ¿Tienes malos hijos? Entonces no has sido un buen padre. Esto es cuando tú tienes y yo tenemos hijos pequeños, ¿sí? Mis hijas tienen 16, 13 y 9 años. Y ellos saben las reglas que hay en mi casa. Y sigo corrigiendo lo mismo. Tengo una frase que aquí en esta historia la encontré parecida. Tengo una frase que les he dicho a ellas: de que llores tú a que llore yo, mejor vas a llorar tú. En la parte de la educación, en la parte de la instrucción. Elí era un sacerdote que había sido juez por más de 40 años. Más de 40 años. Él había servido en el reino de Dios. Y este versículo o esta historia, muchas veces cuando tú y yo las escuchamos, pensamos que solamente es para alguien que sirve a Dios, para alguien que tiene un liderazgo o para un pastor. Y te quiero decir algo, en la Biblia dice que todo cuando confiesas a Jesús como tu Señor y su Salvador, dice que te conviertes, dice que Dios trae reyes y sacerdotes, te da un linaje, ¿sí? Como reyes y sacerdotes. En el momento en que tú conoces de Cristo, entras como un rey, como un sacerdote, entras en esta parte como Elí. Y dice ahí, más atrás, la primera por favor. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando yo leo esa historia, eso no cabe en mi mente. ¿Cómo tú puedes ser un sacerdote? ¿Cómo tú puedes ser alguien que viene y alaba a Dios, que está perfecto, pero puedes tener hijos que no crean en Dios? Hay un versículo que más adelante lo voy a usar. A veces leemos la Biblia y la usamos a nuestra conveniencia. Cuando alguien se muere, cuando un familiar cercano se ha muerto en este tiempo, a veces como pastores no es fácil contestar lo que es correcto. A veces evade uno. Hace tiempo, en estos meses, murió el papá de una de nuestras líderes en la iglesia y ella hizo una pregunta: ¿y mi papá dónde está? Y yo dije, ay, porque acababa de morir. Murió la mamá de uno de mis discípulos de Irapuato y me dijo, ¿tú dónde crees que esté mi mamá? Y dije, ay. Lo que dice la Biblia es que si no conoció a Jesús, está en el infierno. Eso dice la Biblia. Pero muchas de las veces nosotros somos muy compasivos y decimos, no, es que a lo mejor Dios le dio una oportunidad. Diosito es muy bueno y le dio chance a la mera hora. Yo lo dudo por lo que dice la Biblia. Dice ahí que los hijos de Elí eran muy malos. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otra versión dice, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Qué importante es que tú y yo eduquemos a nuestros hijos. Ahora, qué fácil es decir, bueno, a mí mis papás no me enseñaron, pero ya tienes una responsabilidad como hijo de aprender y de estar en el camino de Dios. Elí, dice la Biblia, que tenía 2 hijos que eran malos y desobedientes. No solamente eran impíos, sino que desobedecían las órdenes. Eran personas tal vez más incrédulas o tal vez más desobedientes que cualquier congregante o cualquier persona de ese lugar. Y dice ahí en el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres o porque estas personas menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Sabes? Es terrible encontrarte
con un Elí, con alguien que tiene hijos malvados. Y tú puedes decir, no, pero mis hijos no roban, mis hijos no matan, mis hijos son tranquilos, están en casa, pero no tienen un conocimiento de Dios. Y eso es lo peor. ¿Sabes? En estos días he estado muy pensativo. Tengo a alguien en mi iglesia en Guanajuato, un chico, un chavo, bueno, ya es un hombre, que lo único que tiene es mucho dinero, pero mucho dinero. Pero nunca sus papás le estorbaron para hacer lo correcto. Y él tiene una mentalidad, de alguna manera, que él piensa que tarde o temprano, porque cumple algunas cosas con la iglesia, Dios le va a permitir todo lo que hace. Y está equivocado, y yo se lo he dicho. Pero yo veo que sus papás aún nunca le estorbaron y nunca le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto en tu vida hasta aquí. Vamos a dejar de hacer esto por ti, vamos a dejar de hacer esto, o vamos a tener que determinar esto. Y yo puedo ver cómo ese pecado de Elí es muy fácil que entre en las iglesias. Y no solamente en alguien que es líder, quiero repetir. En el momento en que tú y yo conocemos de Cristo, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No es lo que tú vas a hacer solamente en la iglesia. Cuando tú lees la referencia de Elí y de Samuel, ellos tenían 3 cosas o 3 cargos. Eran sacerdotes, eran reyes, fungían como reyes, pero fungían como papás. Y delante de Dios, una de las cosas más importantes es fungir correctamente como papá. Yo le decía a unas personas, cuando nosotros damos una consejería o cuando damos una dirección matrimonial, ¿sabes cuál es la mayor bendición para una persona? No es la del pastor, te lo quiero decir. Y estamos confundidos en eso. No porque yo como pastor venga y ore por una persona sea la mejor bendición. La única y la mejor bendición, número 1, proviene de Dios. Número 2, la más importante es la bendición de los padres. Cuando tú eres un padre que das bendición y corrección, entonces tus hijos van a ser bendecidos. Dice ahí que eran malos y que hacían cosas incorrectas. Siguiente. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Antes de eso, cuando tú lees la historia, dice ahí que Dios viene y confronta a Elí. Le dice, ¿qué onda con tus hijos? Están haciendo cosas incorrectas. Y literalmente la responsabilidad de Elí en ese momento era ir y confrontar a sus hijos. Y no solamente confrontarlos, sino determinar qué hacer con sus hijos. ¿Sabes? Es el tiempo donde el diablo y el mismo pueblo de Dios le ha entregado los hijos al mundo y a Satanás. Yo tengo muchos ejemplos y me da temor. Escúchelo, y aquí están mis hijas y ellas lo saben. Y a mí me da temor el yo no ser un buen padre. A mí me da temor no estorbarle a mis hijas. A mí me da temor el no determinar en sus vidas, decir, esto es lo que tienen que hacer, sí o sí. Cuando vino la palabra de Dios a Elí, Elí no vino con sus hijos con una reprensión. Si ustedes leen en la Biblia detenidamente, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Les estaba preguntando. No los estaba confrontando. No los confrontó, les dije, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo todo lo incorrecto? ¿Sabes? A veces estamos más preocupados por otras cosas que porque nuestros hijos hagan lo correcto, no solamente en la sociedad. Lo más importante es que hagan lo correcto en el reino de Dios. Una de mis hijas, la mediana, y ni modo, aquí están, ¿qué les hago? En estos días me había dicho, papá, me tocó dar el tema de célula. Ya, qué bueno, hija. Pero mi otra hija, la grande, va a la oración todos los sábados en la mañana. Se me ocurrió preguntarle, ¿tú por qué no vas a la oración en la mañana los sábados?
No sé. Ah, caray, ¿cómo que no sabes? No, pues no sé. Pero entonces, ¿cómo si vas a dar un tema de célula? Ah, porque me pusieron. No, pues entonces ve a la oración. Si tú no vas a la oración, yo no te voy a dejar dar un tema de célula. Si tú no haces esto, si tú no te comportas de esta manera, tú no vas a poder servir al Señor en la iglesia. A mis hijas, y ellos lo saben. Porque estamos cuidando que nuestros hijos sean moralmente buenos. Y eso es perfecto. Pero tienen que ser correctos dentro del reino de Dios. Elí vino y les preguntó: ay, hijos, ¿por qué andan haciendo cosas tan malas? Ya toda la gente sabe lo que hacen. Pórtense bien, muchachitos. ¿Sabes? En esta actualidad ha cambiado los papeles. Hace días fuimos a comer con mi familia y estábamos sentados ahí y en eso yo empiezo a escuchar. Estaba dentro del lugar donde estábamos y empiezo a escuchar una voz de un niño o de no sabía qué era, pero venía aventando víboras y de todo, pero se escuchaba. Y es que quién sabe qué, y no los voy a decir porque si no. Y es que quién sabe, y me llamó la atención porque yo estaba escuchando eso. Entonces, como soy muy observador o chismoso, entonces yo volteé y dije: por aquí tiene que pasar, si van a pelearse algo. Y en eso volteo y pasa una mirruña así. Yo dije: ¿y ese niño qué tiene adentro de su boca? Y todavía iba aventando. Y yo pensé que iba peleando con, no sé, con otro niño o con alguien. Le iba diciendo eso, no sé, con su hermano, no lo sé. Y lo más increíble que me quedé asombrado, todas esas palabras eran para su mamá. Y la mamá detrás de él. Dije: ¿cómo es posible que ahora, en estos tiempos, un papá no pueda determinar sobre la vida de los hijos? Elí no determinó sobre la vida de los hijos. ¿Sabes? Hay frases en el mundo que nos hablan y nos dicen, o la gente dice: para mí lo más importante son mis hijos. Los amo. Yo daría cualquier cosa por ellos. No das lo correcto. Ahorita que vamos a leer algo de las consecuencias de Elí, tú te vas a dar cuenta que no amas a tus hijos. La Biblia dice que el que Dios ama, lo corrige. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué Dios sí corrige? Porque nos ama, porque es un verdadero amor. Es muy diferente un sentimiento a un verdadero amor. Dice más adelante ahí, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, todavía les dice: no, llévensela tranquilo, que no ven que pues no son buenas noticias y no andan dando buen testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Estamos más preocupados por qué va a decir la gente, aunque lo dice. A mí me interesa más qué va a decir Dios. Y este versículo, el que sigue, anótalo, porque esto puede cambiar tu vida. Dice en el 25, en el 2:25, escuchen, dice: si una persona ofende a otra persona, Dios puede decidir quién tiene la razón. ¿Sabes? Cuando tu hijo se comporta incorrectamente en la sociedad, Dios puede decidir si tiene la razón o no, o hay leyes, ¿cierto? Pero cuando tu hijo no honra a Dios, qué tremendo. Chequen lo que dice ahí en la Biblia. Dice: Dios puede decidir quién tiene la razón. Dice: pero si alguno o alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Y en esta versión dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Este versículo, cuando yo lo leí, me dio tanto temor en mi corazón. ¿Sabes? Es fácil fallar en el mundo y tal vez no pasa nada, tal vez tengas consecuencias aún legales. Pero cuando tú o tus hijos
son incorrectos delante de Dios, no hay quien los defienda. Eso dice. Dice, ¿quién rogará por él? Por tus hijos. ¿Quién? Es muy fácil a veces usar el sentido de la paternidad o de la maternidad, decir, es que yo estoy clamando por mis hijos. Sí, es bueno orar por tus hijos, pero no solamente es orar, es intervenir con tus hijos. Hace días a mi hija la habían invitado a una casa que tengo toda la confianza, escuchen, a una casa que tengo toda la confianza para que vaya. Era el 15 de septiembre, le dije, está bien, voy a estar ahí, está bien, ve. Ya estaba el permiso, pero yo tenía esa inquietud. ¿Y dónde? Yo ahora tengo 2 negocios locales en Irapuato y tengo que manejar redes sociales. Y a esa persona de esa casa la tengo en la red social. Y en las redes sociales me doy cuenta que la gente sube tonterías pensando que nadie las va a ver, o también las suben para que las vean. Y yo no sentía tanta paz en mi corazón de que mi hija fuera a ese lugar. No iba a nada malo, es una casa que conozco, que tengo toda la confianza. Es de mi familia. Estaba el permiso. ¿Y dónde? Alguien de mi familia, sin conscientemente o conscientemente o por vacilar, publica, ya están listos los jarritos o ya está listo el tequila, porque era el 15 de septiembre. En cuanto yo lo vi, le dije, se cancela esa ida. ¿Pero por qué? Porque sí. No, que no vamos. Así tan simple. Nos hemos equivocado en ser permisivos con los hijos. Y los hijos se han equivocado pensando, escuchen esto, hijos, porque todos somos hijos y pueden ser hijos de gente cristiana. Los hijos piensan o han llegado a pensar que por la benevolencia de Dios, de sus papás, o que por la misericordia de Dios que tiene con sus papás, un día les va a alcanzar. Y yo les quiero decir, el sacerdote era sacerdote y servidor de Dios por más de 40 años y no le alcanzó. Simple y sencillamente porque él no determinó confrontar, frenar, correr, sacar, expulsar a sus hijos. Hay una historia de Aarón y de María que me gusta. Cuando se levanta el sequito de Corea y todos empiezan a alegar, no recuerdo si es María y Aarón, los defienden, pero si ustedes leen la historia, esos mismos que defendieron son los mismos que atacaron. Elí, escuchen, Elí defendió a sus hijos. Le dijo, hijos, ya me dijeron que ustedes andan en la disco tomando. Hijos, ya me dijeron que no llegan a la reunión porque amanecieron bien desvelados y bien crudos. Ya pórtense bien. Hijos, ustedes no van a ni una reunión. Bueno, ni Biblia tienen, hijos, pero ya hagan lo mejor. No estorbamos a nuestros hijos. Por eso les decía, una cosa es la alabanza, es tocar el corazón de Dios, perfecto. Pero otra cosa muy diferente es obedecer a Dios para mover su mano. ¿Sabes? En este tiempo que ahora soy pastor, aplico algunas cosas de pastor en mi liderazgo en Irapuato. Casé a una pareja que es un hijo de mis líderes, que ya frené ahorita la casadera, no voy a casar ya a nadie, ya casi van a tener que pasar por un filtro de unos 4 o 5 años para ver si los caso. Y yo lo caso, y mi pregunta es un hijo de un líder mío. Le digo, ¿10 más? Y voltea y me dice, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Pues a mí nunca me habían dicho que yo diezmara. Pero tu papá es líder, hijo. Pues sí, pero pues él diezma.
Es importante que el estorbar es enseñar. Elí no enseñó a sus hijos las cosas correctas que tenían que hacer y dejó hacer las incorrectas. Elí permitió que sus hijos ofendieran a Dios. Y Elí pensó que tal vez iba a haber un momento de arrepentimiento, o Elí pensó que en la misericordia de Dios, Dios los iba a perdonar. Y saben, yo le tengo una frase a eso. Todos queremos chamaquear con nuestras actitudes a Dios. Decirle, ay Señor, al rato tranquilo, que al cabo sí me voy a componer. ¿Sabes? Dios tiene un límite. ¿Tú lo sabías? Nos gusta decir que Dios es bondadoso, Dios es proveedor, que Dios es amor, que Dios nos da todo, pero hay una palabra que no nos gusta usar. Dios es justo. Y la justicia de Dios no se compara con la justicia del hombre. Elí no estorbó a sus hijos, así tan simple. Cuando tú no estorbas a tus hijos, el hijo puede pecar, el hijo puede hacer algo incorrecto en la sociedad, pero cuando peca en contra de Dios, ¿quién lo va a defender? Nadie lo puede defender. Ninguna mamá lo puede defender. Yo tuve una mamá más malvada. Perdón. Mi mamá me decía, hijo, necesitas acercarte a Dios. Dice, y me decía todos los días, estoy orando para que Dios te traiga con lazos de amor. Ya cuando yo entendí eso dije, ay, qué amorosa era mi mamá. Con lazos de amor. Tú como papá puedes orar, puedes intervenir, pero lo mejor es confrontarlos, llevarlos al límite. O sirves a Dios o sirves al diablo. No hay de otra. Todas las cosas que entran a tu casa que no sean de Dios, tú eres el responsable y vas a pagar consecuencias. Elí hizo eso. La siguiente. ¿Qué pierdes o qué pierde un hijo cuando no ama, cuando no obedece, cuando no honra a Dios? Dice ahí más adelante, chequen esto. Dice, Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Elí. Chequen la promesa que Dios primero le había dado a Elí y la consecuencia. Y dice en el 27, dice, yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel te elegí. Qué hermoso es cuando tú sabes que Dios te eligió. ¿A cuántos aquí Dios los ha elegido? A todos, ¿cierto? Ahora, si te eligió a ti, eligió a tus hijos. Pero en el reino de Dios solamente hay papás. No hay tíos, no hay padrinos, no hay abuelitos. Dios es papá. ¿Sí? Yo puedo platicaba con alguien, yo puedo ser pastor en Guanajuato, soy líder en Irapuato, puedo dar charlas de matrimonio. Sí, Dios es mi papá. Y eso lo tienen muy claro mis hijas. Pero mis hijas el día de mañana no pueden pararse delante de Dios y decirle, ay, es que mi papá daba charlas de matrimonio y mi papá era el pastor, por eso yo tengo que estar en el cielo. No. Si ellas no honran a Dios, si no aman a Dios, si no caminan con Dios, se van a ir al infierno. Mis hijas. Y las amo, pero ya saben. Qué importante es no tomar lo que hizo Elí. Dice ahí más adelante, entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Cuando Dios te elige a ti, elige a tu familia con un propósito, servirle a Dios. Dios te elige, no que tú lo elijas a Él. Y dice más adelante ahí, dice, les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar. Muchas de las veces cuando tú lees la Biblia, muchas de las veces solamente te vas a lo espiritual, a lo sobrenatural. Y qué importante es, pero también tienes que ir a lo natural. Dice ahí que Dios les dio el privilegio de ofrecer sacrificios a mi altar. Cuando tú vas
al Nuevo Testamento, Jesús era el mayor sacrificio en un altar, ¿cierto o no? Escuchen esto. Cuando tú dejas de honrar a Dios, cuando no estorbas a tus hijos, entonces dejas de presentar a Jesús a la gente. Dice ahí, Elí dice: los escogí para que fueran mis sacerdotes, les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar. Tenías el privilegio, o tienes el privilegio, pero cuando no estorbas a tus hijos, ese privilegio se acaba, porque no puedes presentar a Jesús a la familia. Dice más adelante, quemar incienso es ofrecer algo grato a Dios, tu vida. La tercera, qué tremendo es, les dio el privilegio de tener vestiduras de sacerdotes. ¿Sabes? Cuando tú no estorbas a tus hijos, cae un espíritu de condenación, como lo tenía el hijo pródigo. Pero cae porque tú quieres que caiga, porque no determinas actuar. Elí era un hombre que conocía las leyes. Él determinaba sobre de la gente. Él enseñaba a la gente lo que era bueno, lo que era malo, lo que se tenía que hacer, lo que no se tenía que hacer. Él de alguna manera él ejecutaba las órdenes de Dios para todos los inciensos, para todas las ofrendas. Pero qué tremendo, porque él despreció las vestiduras del sacerdocio. Y las vestiduras tienen que ver con el pecado. Cuando tú caes en condenación es porque estás permitiendo algo en tu corazón. Y dice más adelante ahí, dice: vestiduras de túnicas de sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. Eso habla de bendición. Tú y yo podemos tener una bendición de dinero, pero yo me doy cuenta, qué pena que alguien nada más tenga dinero. Qué tremendo. Pierdes la bendición del alimento espiritual, de poder venir con gozo, de escuchar la palabra y llevarla por obras. Siguiente. Muchas de las veces confundimos la palabra. Dice en Hechos 16:31, pareciera una promesa. Sí es una promesa, pero hay que leerlo específicamente. Hechos 16:31 dice: y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Es muy típico ese versículo que dicen: yo declaro que yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Es cierto, pero dice ahí: si crees, no si solamente lo declaras, si crees. Y creer en Jesús es hacer lo que Él ordena. Qué tremendo es, porque Dios sí estorbó a Jesús. Cuando Jesús vino delante de Dios, cuando estaba a punto de ir a la cruz, cuando está en el Getsemaní, viene Jesús y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Como papá, ¿qué tú hubieras contestado? Vamos a darle chance. O Elí: ay, pues si no lo quiere hacer completamente, que no lo haga, nomás que haga la mitad. ¿Cuál fue la determinación de Dios? Dijo: así está escrito y así va a ser. Dios no se paró con su hijo, Dios confrontó de alguna manera en esa acción. Dicen que la verdadera crucifixión o el verdadero sacrificio ahí empezó, porque Dios lo confrontó. No dice ahí las palabras, pero literalmente es como si Dios le hubiera dicho: hijo, no, tú fuiste enviado para morir en la cruz y tienes que morir en la cruz. Con un dolor, claro, con un dolor. Pero ¿qué obtuvo? Obtuvo la salvación. Siguiente. Ese versículo en Hechos 16:31, refiriéndome a ese versículo, ese versículo es para un carcelero que le abre a Pablo,
Le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Se cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero creer es hacer lo que escuchas. Creer es hacer lo que lees. No solamente oír o declararlo. Dice más adelante en el 30, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, escuchen, muchas veces hemos dicho, es que si Dios ya dijo, ya lo va a cumplir. Yo aquí leo algo diferente. Llega un momento donde el pecado de una familia puede ser tan tremendo o puede ser tan ofensivo a Dios que Dios puede quitar las promesas de esa familia. Dios le había dado una promesa a Elí y le dijo, tú vas a ser sacerdote, y esa promesa era de descendencia con tus hijos y vas a presentar. Pero en el 30 ahí mismo dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga tal cosa. Yo no he escuchado muchos versículos, o yo no he leído muchos versículos donde Dios se arrepienta de una promesa. Qué tremendo. Que Dios le diga, mira, yo te prometí esto, pero ya viendo las circunstancias de cómo actúas, Dios no me permita cumplir eso. Las promesas Dios las da, pero tus acciones, tu desobediencia y tu falta de determinación con tu familia las puede echar abajo. Dice ahí, búsquenlo en las Biblias que sea, búsquenlo. Dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando tú no frenas a tus hijos, si tú como hijo no haces lo correcto, tú desprecias a Dios. El viernes pasado me habló un cuate, ya lo consideré impío. Me habló un cuate y me dice, oyes, Leo, dice, ¿ya ves que viene el domingo a la reunión? Le dije, sí. Fíjate que me acaba de hablar un amigo que está en tal lugar y es que tiene muchos problemas. Voy a ir para hablarle de Dios. Le dijo, ¿cómo le vas a ir a hablar tú de Dios si tú ni conoces a Dios? Dije, la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es que ya me dijo. Me molesté, y qué bueno que nada más era por WhatsApp. Me molesté y le dije, todos los días y todos los domingos Jesús te hace una invitación a tu vida. Y todos los días y todos los domingos lo has despreciado. Pero alguien del mundo viene y te hace una invitación y tú la tomas de mayor valor. ¿Sabes? Tengo una frase sarcástica. No me gusta, pero esa es la realidad. ¿Sabes que en todas las cosas que haces, el que siempre sale perdiendo es Dios? Con tus actuares. Si tú tienes una reunión a las 10 de la mañana y se te hizo tarde, o tienes un compromiso con un amigo, o tienes un compromiso con tu trabajo, tú siempre sopesas, a ver, ¿me voy a la iglesia o me voy al trabajo? Y siempre volteas y le dices, ni modo Dios, perdiste, me toca ir al trabajo. Ni modo Dios, mi familia me invitó, que al cabo tú me esperas ahí. En los diezmos. Les dije que no iba a predicar diezmos, ¿no? Les mentí. En los diezmos, ¿no? Sacas tu cartera y le dices, ay Señor, hoy no te va a alcanzar para ti, pero para la otra te doy. O sea, sí me va a alcanzar para todo lo demás, pero para ti no. Siempre lo haces perder. Él no es un perdedor. Que tú pienses que Él es un perdedor es diferente. Pero cada cosa que tú hagas y que determines, sopésalos en eso. ¿Quién va a perder? ¿Yo o Dios? Y siempre tienes que perder tú y yo. Dios no puede perder. Qué importante es lo que dice ahí. Dice, he aquí, vienen días, escuchen esto. He aquí, vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre,
de modo que ya no haya anciano en tu vida. Luego dice más adelante: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad de vivir. En esta versión dice algo diferente. Dice: pero ya no seré así. Yo aprecio a los que me aprecian y desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes, dice aquí en esta versión, te harán sufrir mucho. Tú siempre piensas que no deben de sufrir tus hijos, pero te tengo una noticia. Cuando tú piensas eso, entonces tus hijos te van a hacer sufrir. Los pocos que queden los sacerdotes te harán sufrir mucho, y también morirán jóvenes, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Siguiente. Perderán importancia. Mucha gente está enfocada en hacer dinero hoy, y la Biblia enseña que en los últimos tiempos eso iba a pasar, que iban a estar preocupados por hacer lana. Hay muchas enseñanzas ahora de los coach, que hacer dinero y que el éxito son puras tonterías. Tu familia va a perder importancia si no camina con Dios. Dice ahí: no vas a tener descendencia. Hace días me encontré, yo creo que es el primero de mis discípulos, mis discípulos, después de 12 años está en la iglesia, y él tiene un yerno, que su hija se casó mal porque no ha hecho las cosas correctas. Tiene un yerno que ahí andaba, y le pregunté, le dije: ¿qué onda con tu yerno? ¿Dónde anda? Oh, dice, es que anda muy emocionado con sus hijos. Y yo vi una enseñanza del pastor Peñalosa, de alguien de su iglesia, y a veces me da temor porque no me paro la boca, pero yo lo sentí en mi corazón así. Y le dije: ten mucho cuidado que no se vaya a perder tu yerno y sus hijos. Y me dijo él: no, ¿qué pasó? Si son mis nietos. Dice: si él no sigue el camino, yo se los voy a enseñar. Si no le enseñaste a tus hijos, ¿cómo le vas a enseñar a tus nietos? Cuando ustedes lean la historia, eso no lo puedo compartir porque esta es la tercera parte de la historia. Cuando ustedes lean la historia, Elí recibió a Samuel pequeño, es su nieto, y pareciera que Elí va a educar a Samuel correctamente. Lo enseñó, pero cuando tú ves la terminación de Samuel, dice que Samuel, ya siendo viejo, no corrigió a sus hijos, hizo lo mismo. ¿Cómo iba a enseñar algo que no había practicado con sus hijos? Y duele. Y después él me dijo: no, es que sí duele por los nietos. Sí duele, pero esa es una realidad. Dice: perderán una descendencia. Si tú no logras que tus hijos estén aquí, ¿cómo vas a lograr que tus nietos estén aquí? Puedes hacer un esfuerzo, sí, pero lo más importante son los hijos. Dice ahí más adelante que habrá muerte física y muerte espiritual. Cuando tú lees la historia, dice que viene un guerrero y le preguntan: ¿qué pasó? Le dice: no, pues es que murieron en la guerra. Y dice: ¿murieron mis hijos? Sí. Esa era una señal que Dios les había dicho a Elí: yo te voy a dar una señal, que van a morir tus 2 hijos en el mismo día. Y mueren. Cuando le dan la noticia, dice ahí que Elí era viejo, cae y muere, porque era una señal. Dios cumple, escuchen esto, Dios cumple todas las promesas que Él da, sí o sí. Si Él dice que te va a bendecir cuando hagas lo correcto. Pero ahí dice que los que desprecian a Dios también serán despreciados, y lo cumple. Dice ahí más adelante,
Cuando después de ser una persona o una familia que caminan con Dios, o de una persona que eres reconocida, una persona que puedes tener aún económicamente todos, ten cuidado porque puede llegar un día que pueden llegar a mendigar pan tus hijos o tus nietos, porque eso dice la Biblia. Le dijeron a Elí, ¿sí? Sin embargo, yo pondré en mi santuario un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán: por favor, usted denos algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer, aunque sea un pedazo de pan. Esto pareciera muy lejano y tal vez, ¿sabes? Tal vez tú estás pensando que esto es el Antiguo Testamento, y sí es el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con el reflejo del Nuevo Testamento y de lo que tú y yo vivimos o de lo que tú y yo somos. Cuando habla de pan, no solamente habla de economía. Tal vez puedes morir y tus hijos sigan ricos, tus hijos sigan siendo ricos, sigan siendo prósperos, pero no salvos. Y cuando habla de pan, habla de la palabra de Dios. Tal vez tú te has empeñado y has dicho: no, pues es que yo aquí estoy en la iglesia, está bien. Pero cuando tú no instruyes y corriges a tus hijos como Elí, entonces ellos no van a tener ese alimento, ese pan. Se está refiriendo a un sacerdote. Dice que aunque sea, deme un trabajo pequeño para poder alimentarme de algo de pan. Rogaban por una palabra correcta. Qué tremendo que cuando vienen las consecuencias, el único que pierde, ¿quién es? No pierde Dios, pero todos decimos que pierde Dios. En esa historia, cuando tú la lees, sigue la historia, vienen, le dan la noticia, está la esposa de uno de ellos, no sé si es la esposa de Ofni o de un ovni, no sé. Está su esposa, está embarazada, y cuando escuchó esto, dice que le empiezan los dolores de parto, y entonces llegan las parteras, se muere ella. El pecado de Elí trae orfandad. Ese hijo que nació ya no tenía papá ni tenía mamá en menos de 10 minutos. Orfandad total. Y dice ahí más adelante, esta parte puede ser la culminación, pero voy a ir a hablar a lo bueno. Siguiente. Hay un cumplimiento. Cuando tú no haces lo correcto, tú puedes perder la presencia de Dios. Cuando tú ves ahí en la Biblia, dice que Elí fue confrontado, pero esto me llama mucho la atención, ¿sí? O sea, los hijos de Elí eran bien malvados y ya les habían dicho, pero cuando les tocó, aquí no, o sea, en mi iglesia, vinieron y me dijeron: oiga, pastor, ¿no podrá presentar al hijo, a mi nieto? Le dije: pero tu hijo ni viene a la iglesia. No, pero queremos presentarlo. Pero no lo conozco, no conozco a tu hijo. Nos volvemos religiosos como la iglesia católica. Todo lo quieren arreglar hasta con una lana. No, ándele, pastor, hasta le doy una lana. Y le dije: no, yo no lo puedo presentar porque no lo conozco. Otro día me dijeron: tú puedes casar a fulano de tal. ¿Cómo lo voy a casar si no lo conozco? Dice ahí, chequen esa historia, y dice que robaron los filisteos. Hubo una guerra en ese momento y llevaron el arca del pacto, y llevaron la presencia de Dios a esa guerra. ¿Quién creen que la llevaba? Los hijos de Elí. O sea, no hacían lo correcto, eran malos y malvados, pero cuando había un festín o cuando había un lugar para aparentar, ellos aparecían ahí. Chequen esa historia. Fue robada la presencia de Dios. Cuando tú eres como Elí, la presencia de Dios va a ser robada de tu vida. No vas a conocer la presencia de Dios porque no haces lo correcto. La muerte de sus hijos, la muerte de Elí, la orfandad. La siguiente. Pero cuando tú ves las consecuencias del pecado, cuando ves las consecuencias, siempre le echamos la culpa a Dios. Y chequen, el hijo de esa mujer, si ustedes leen, dicen que ya se estaba muriendo la mujer y solamente profirió algo y dijo: Icabod, y se petateó. ¿Cierto? ¿Qué significa Icabod? Icabod significa: Dios
nos abandonó. Ah, caray, ¿cómo está eso? Esa mujer dijo, Dios nos abandonó. Mi pregunta es, ¿Dios nos abandonó o ellos abandonaron a Dios? ¿Y por qué culpar a Dios? Porque cuando vemos las consecuencias, entonces siempre le decimos, ay Dios, ¿por qué me estás abandonando? Porque no has hecho lo correcto. Porque simple y sencillamente no has honrado a Dios. ¿Y cómo es honrar a Dios? La contraparte de esto tiene que ver con Samuel. Escuchen esto. Samuel, ya de viejo, hizo lo incorrecto. Esa es mi versión. Escuchen esto. Samuel, ya de viejo, hizo lo incorrecto porque lo vio. ¿De quién? De Elí. Pero cuando Samuel estaba con sus papás, hacía lo correcto. Y rápido para terminar, vamos a leer un poquito para atrás en Primera de Samuel. Esa es la historia de Samuel. Se los voy a parafrasear. La historia de Samuel habla de un hombre que se llama Ana, la mujer, y Elcana era el marido. Ana no podía tener hijos, pero entonces le había permitido en buena onda, y el Elcana pues no era nada sufrido. Decía, bueno, está bien, pues yo voy a tener hijos con la criada, me voy a sacrificar, le vamos a dar por ahí. Pero dice que Ana clamaba a Dios por un hijo. ¿Sabes? Muchas veces clamamos a Dios por un milagro en nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes ese milagro? Lo desprecias. Le pides a Dios que Dios traiga a tu familia, y cuando la trae, no eres un sacerdote correcto. Y esto va primero para los hombres. Rápido. En Primera de Samuel dice, en Rama, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, bueno, ahí sus abuelitos y todos esos, ¿sí? Dice, chequen esto, cada año Elcana, el papá de Samuel, cada año salía con su familia de su pueblo para ir al santuario de Silo. Ahí adoraba a Dios Todopoderoso y presentaba ofrendas en su honor. Ahí también trabajaban los dos hijos del sacerdote Elí, llamado Ofni y Fines. Ojo en esto, dice que Elcana, el papá de Samuel, todos los años, ahorita que decía algo el pastor, es como decir, todos los domingos Elcana era el primero que se levantaba y les decía, señores, es domingo y vamos a ir a la iglesia. No andaba como Elí diciéndoles, hijos, si quieren vamos a la iglesia, ¿quieren ir? No, vamos a ir. Mis hijas saben, hoy ustedes llegan aquí a las 10 de la mañana. Mis hijas tienen que levantarse todos los domingos a las 7 de la mañana para que se arreglen, porque tenemos que salir 7:45 de mi casa, que es su casa, para regresar hasta las 5 o 6 de la tarde desde Guanajuato. No es opción para mis hijas. No es de que, ¿cómo ven? Si quieren ir. No, salimos 7:45. ¿Tienen una opción de ir arregladas o no? Si no van arregladas, así se suben. Pero no hay opción de que se queden, No es opcional de que no vayan. Elcana decía, ya toca ir a sacrificar ofrendas delante de Dios. Ponía a sus hijos y a cada uno le daba lo que le correspondía para ir a ofrecer sacrificios. Mi pregunta es, ¿tú enseñas a tus hijos a llegar los domingos temprano? ¿Tú enseñas a tus hijos a diezmar y a ofrendar? Yo tengo una mirruña de 9 años. Yo le doy su domingo, obviamente cada domingo, y mi esposa y yo le contamos 10 semanas y le decimos, este domingo te toca diezmar, para que se le junten 10 semanas. Entonces en 10 semanas yo le doy 100 pesos ahí a todos los domingos. Entonces ella tiene que dar 10, ¿cierto o no? Entonces cuando le digo, hija, tienes que diezmar de esos 100 pesos. Ay, papá, ¿cómo no? Tienes que diezmar. Dice, papá, ¿y si tú me das esos 10? O sea, es abusada. O si ella quiere que yo le dé los 10 para que esos 10 míos sean diezmados. No, ella tiene que diezmar.
Casi se los quito para que diezme. No le hace, pero tiene que aprender. Elcana enseñó a sus hijos, cada año los formaba y les decía: usted tiene que ir a la iglesia. Si usted vive en mi casa, usted tiene que ir a la iglesia. No, que yo no quiero ir a la iglesia. No vivas en mi casa. Si tú tienes un hijo en tu casa que no adora a Dios, que no viene a la iglesia, te quiero decir algo: tienes anatema en tu casa. Es muy fuerte, pero así es, porque no lo has enseñado. Dice ahí que Elcana les daba cada año a sus hijos. Más adelante dice ahí en el 3, cada año Elcana y su familia salían de su pueblo a ir al santuario. Ahí adoraban al Dios poderoso y presentaban sus ofrendas. La comparación de Elí: los hijos de Elí se robaban las ofrendas. Los hijos de Elcana, el hijo de Elcana, que era Samuel, él iba y presentaba su ofrenda. Esa es una cuestión de paternidad. Y ahorita voy a terminar con algo muy importante. Dice más adelante, Ana, todos saben esa historia, vino al santuario, vino a la parte de la presencia de Dios, oró a Dios, le dijo al sacerdote: se me hace que tú andas media borracha, te juntaste con Paquita, la del barrio, ¿qué onda? Porque ya veo que estás aquí como una borracha. Y estaba gimiendo por un hijo. No tenía hijos. Escuchen, ese es un prototipo de Jesús. No tenía hijos Ana. Y Ana le dijo algo: si tú me das un hijo, te lo voy a entregar. No le estaba diciendo: te voy a entregar al peor, te voy a entregar al que no se porta bien, te voy a entregar al único hijo que tú me des. Dios le da un hijo y Ana cumple su promesa. Tú y yo muchas veces le pides promesas a Dios y cuando Él las cumple, tú no cumples la tuya. Ay, si tú me traes a mi esposo aquí, voy a dejar de ser Jezabel, pero tráemelo. Y lo trae y sopa, sigue la misma. Si tú me traes a mis hijos, yo te los voy a entregar a ti. Y los trae a una reunión, pero no los encaminas. Elí hizo lo incorrecto. Pero Elcana y Ana hicieron lo correcto. Dice más adelante que Ana cumplió su promesa. Vino con Elí y le dijo: aquí está mi promesa, que era Samuel. Pero cuando tú lees la historia, escucha bien esto: siempre que tú haces lo correcto con Dios, Dios te va a bendecir extremadamente. Cuando Ana fue y dejó a su hijo, a su único hijo, dice ahí que regresó con Elcana, tuvieron relaciones y tuvieron, creo que son 5 hijos más los que tuvieron. Una bendición se la convirtió en 5 bendiciones. Muchas de las veces cuidamos lo bueno por descuidar lo más importante. Samuel fue uno de los mejores sacerdotes que tuvo el reino de Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de Elí? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de Samuel? Porque estaban casados, porque no aparecen en la Biblia. ¿Por qué aparece el nombre de Ana y Elcana como matrimonios? Hay un versículo clave en todo esto. La Biblia dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho. 2. Samuel se podía poner de acuerdo, Elí nunca se puso de acuerdo con su esposa. No aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen las mujeres que hicieron lo malo y que hicieron lo bueno. Pero la que no aparece es porque ni mala ni buena, para nada estaba ahí. No está la esposa de Elí, no está la esposa de Samuel, pero sí aparece Ana y Elcana. Cuando tú lees la historia, los dos se pusieron de acuerdo. Ana vino y le dijo a su esposo Elcana: voy a ofrecer a Samuel. Perdón, no, al revés. Elcana, escuchen esto. Ana dijo a Dios: Padre, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar. Está bien. Y ya tenía Ana el hijo. Era su hijo, las mujeres saben eso, ¿no?
Ay, mi hijo, ay, mi hijo. Y el Cana, el esposo, viene y le dice a Ana: tienes que entregar esa promesa. Tú dijiste que lo ibas a entregar. Dice en otras palabras, y Ana en su dolor le dice: nomás dame chance a poquito, que el niño pueda alimentarse solo. Nada más dame chance y lo voy a entregar. ¿Quién exigió cumplir la promesa? El varón. Se pusieron de acuerdo los dos. Y los dos juntos fueron y presentaron a su hijo delante de Dios. Presentar a tu hijo delante de Dios no es cuando un pastor ora por ellos aquí. Todos tienen esa mala percepción. Si es presentarlo delante de Dios, tienes esa mala percepción. Escucha esto. Tienes la mala percepción porque no nomás es venir para que oren aquí por los padrinos mágicos y todos. Ay, vamos a presentar al niño. Estás haciendo una declaración que tú eres el responsable de cumplir eso. Te estoy entregando a mi hijo, Señor. No solamente es un acto cívico. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el mayor problema no radica solamente en los hijos, radica en ponerse de acuerdo los dos. Y es muy fácil. ¿Te pones de acuerdo para hacer el bien o te pones de acuerdo para hacer el mal? Este tema es tan extenso. Duré 3 semanas dándolo en Guanajuato. Y sabes, he sido y fui el primero en ser confrontado con la vida de mis hijas. Tengo un temor y mi único objetivo, y ellas lo saben, mi único objetivo es que se casen bien con un hombre de Dios y que cumplan las palabras que Dios les ha dado. Nada más. Pero si eso me conlleva hasta llegar a ser su enemigo, lo voy a hacer. Estoy convencido. Y se lo he dicho a mi esposa y nos hemos puesto de acuerdo. O ellas se alinean o se alinean. No estoy diciendo que es mal, pero es una determinación. Compartían en Irapuato los pastores Salamanca. Hay 2 ministerios: el ministerio externo y el ministerio interno. El externo es todo lo que ve la gente. El interno es lo que tú vives en tu casa donde nadie lo ve. ¿Qué quieres para tus hijos? La vida es como Josué. Hoy les pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Yo escojo la vida. Pero tú, ¿qué escoges con tus hijos? ¿Por qué te da temor confrontarlos y si no hacen lo correcto? ¿Por qué te da temor de disciplinarlos o de correrlos? ¿Por qué te da temor? ¿No confías en Dios? Mis hijas lo saben y aquí está. A una de ellas le dije: si tú te portas mal, te voy a entregar a Satanás. Allá quiere andar, ¿no? Si se porta mal, puede orar, porque dice la Biblia que es mejor que se salve, ¿qué? Su alma, ¿no? Pero ¿por qué te da temor? ¿No confías en Dios? No le estorbes a Dios para que trate con tus hijos. Entrégaselos verdaderamente a tus hijos. No le digas a Dios: te los entrego un ratito, pero ya cuando los estés tratando, ya siempre no. Yo mejor, yo me pongo por ellos. La Biblia es clara. Hemos maquillado muchas promesas de Dios porque no nos convienen las consecuencias. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y no soy una familia, no somos una familia perfecta, estoy claro, pero lo que sí sé es que no quiero vender a mis hijas con Satanás. Yo te preguntaría: ¿tú qué estás haciendo con tus hijos? Veo muchos lugares vacíos. Tal vez esos lugares vacíos los debieran de ocupar tus hijos, pero no están. Sí, cantamos muy bonito, alabamos a Dios, movemos el corazón de Dios, pero ya cuando Dios viene y te dice que hagas, ahí ya no. Mejor nos vemos hasta la próxima semana, Señor, para volverte a cantar.
porque se siente rechido cantarte y danzar. Es la presencia de Dios, sí. Pero una cosa es mover el corazón y otra cosa es mover la mano de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿A dar la vida? Dala ahora que se puede. Confróntalos, rétalos, repréndelos, ámalos, pero no seas indolente con ellos. Si tú no amas a tus hijos, entonces no los vas a corregir. ¿Eso enseña la Biblia o no? Mucha gente piensa que porque ama a sus hijos no los debe de corregir, pero la Biblia dice que el que es corregido es porque es amado. Y hay una frase más fuerte, ¿no? Si tú no corriges a tus hijos, los tratas como unos bastardos. Y un bastardo es alguien que no te pertenece en la familia, alguien que entra externo. Esta iglesia tendría que estar todos los lugares llenos con tus hijos. Si tu hijo se muere hoy, yo no quise decírselo a esa persona que se fue esta semana, pero yo tenía esa palabra y la próxima vez se la voy a decir. Y yo le decía, ¿qué va a pasar si tú te mueres en ese viaje hoy? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué pasa si uno de tus hijos se muere hoy? ¿A dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué has hecho para que esté haciendo lo correcto en la obra de Dios? Ama a Dios, sirve a Dios, pero obedece a Dios.